Como nosotros ya sabemos trabajar matemáticamente las integrales definidas, ya sabemos que en general una integral definida es que nosotros tengamos alguna especie de función y que nosotros calculemos cuál es el área que está debajo de esa función. O si nosotros tenemos dos funciones, por ejemplo así, que nosotros podamos calcular el área que existe entre esas dos funciones. Teniendo ya ese conocimiento, nosotros podemos empezar a resolver problemas como este, donde aquí se nos da una cierta función que describe un cambio en la temperatura de una sopa. Se nos dice que esta sopa inicia con una temperatura de 23 grados Celsius y nos preguntan cuál será su temperatura después de 5 minutos. Entonces, si nosotros ponemos atención, esta función no nos describe la temperatura de la sopa, nos describe su cambio. Y si nosotros recordamos, una derivada es una medida del cambio de alguna magnitud, en este caso la temperatura. Entonces nosotros podemos pensar que esta función es la derivada de la temperatura, porque pues esta es la función que describe el cambio en la temperatura, no la temperatura. Así que, si nosotros queremos conocer la temperatura, nosotros podríamos tomar esa función e integrarla. Así que vamos a escribir esta función, la vamos a integrar en dt. ¿Y cuáles van a ser nuestros límites de integración? Bueno, como nosotros partimos desde el inicio, porque es donde se nos dice que ahí conocemos la temperatura de 23 grados Celsius, nosotros vamos a establecer que ese es el segundo cero. Nosotros iniciamos cuando no ha pasado todavía nada, la sopa está ahí con una temperatura de 23 grados Celsius y queremos llegar hasta el minuto número 5. Así que nosotros vamos a tener esos límites de integración. Esta es una integral pues bastante sencilla por regla de potencia. Recordemos que vamos a sumar 1 aquí y vamos a dividir entre esa misma nueva suma, por lo que nuestro resultado nos quedaría así. Tenemos t cúbica sobre 3 más 2t cuadrada sobre 2 más 1t, donde recordemos que como este 1 no tiene variable, pues al integrarla se la añadimos. Vemos que aquí este 2 se va a cancelar con este 2 y que este 1 no es necesario escribirlo. Así que podemos reacomodar un poco escribiéndolo así, ¿no? Tenemos t cúbica tercios más t cuadrada más t. Y todo esto tenemos que colocarlo en un paréntesis y evaluarlo entre 0 y 5. Así que todas estas t's nosotros las vamos a sustituir primero por un 5 y luego por un 0. Y luego vamos a restar esos dos resultados. Así que para t igual a 5, primero nosotros tendríamos un paréntesis con un 5 adentro, elevado al cubo dividido entre 3, más otro paréntesis con un 5 y elevado al cuadrado en este caso, más, aquí no es necesario el paréntesis, puesto que simplemente tenemos la t, así que esa t la estamos convirtiendo en un 5. Empezamos a resolver. Aquí tenemos 5 al cubo, que eso es 5 por 5 por 5, que es 125. Así que aquí tenemos 125 tercios, más 5 al cuadrado, este 5 al cuadrado, que es 5 por 5, eso es 25, más 5. Aquí nosotros podemos asociar para hacer primero esa suma y obtener 125 tercios más 30. Que claro, aquí estoy obviando el hecho de que 125 tercios no es simplificable, así que tenemos que hacer una suma de fracciones. Para esto al 30 le vamos a colocar un 1 y vamos a hacer la regla de la carita feliz. Así que con eso nosotros tenemos 125 por 1, que es 125. En la otra diagonal tenemos 30 por 3, respetando el signo, que es 90. Y abajo tenemos 3 por 1, que es 3. Con esto nosotros obtenemos 215 tercios, que de nuevo no es simplificable entre 3, así que ese es nuestro primer resultado.
Con esto tenemos que evaluar la misma función, la misma antiderivada que encontramos, pero ahora en t igual a 0. Y pues esto va a ser trivial. Nosotros podemos tomar esta misma función, lo que habíamos obtenido, nada más que en lugar de poner un 5 entre paréntesis, pues nosotros vamos a poner un 0. Y eso va a hacer las cosas muy sencillas porque pues esto simplemente va a resultar en 0, ¿no? Tenemos aquí que esto es 0 al cubo 0, entre 3 0, 0 al cuadrado es 0, y pues más 0, todo esto es 0. Así que ese es nuestro segundo resultado. Por lo tanto, nuestra temperatura T sería 215 tercios menos 0, que pues es 215 tercios. No obstante, ese no es nuestro resultado final, puesto que a nosotros se nos daba la información de que al inicio teníamos una temperatura de 23 grados Celsius. Así que este no es más que el aumento de la temperatura. Si nosotros fuésemos más formales, aquí realmente deberíamos hablar más bien de un delta T, tal que T, o la temperatura final, es nuestra temperatura inicial más nuestro aumento en temperatura. Y pues bueno, nuestra temperatura inicial era 23 y le vamos a sumar 215 tercios, que esto lo hacemos igualmente por carita feliz, haciendo 23 por 3, que eso es 69, más 215 por 1, que es 215, sobre 3. Y aquí nosotros obtenemos 284 tercios, que tampoco es simplificable entre 3 esta fracción, pero nosotros podríamos hacer aquí un aproximado, dividir ese 284 entre 3 y obtener que esto resultaría en 94.6 grados Celsius finales. Y esa ahora sí sería nuestra respuesta final. Entonces, en general, para las integrales definidas aplicadas en este tipo de problemas, pues simplemente tenemos que tomar la función que nos describa el cambio de algo, integrar esa función usualmente entre 0 y el momento en el que se nos indique que queramos parar, el conocer el cambio, y pues evaluar nuestra integral definida como siempre lo hacemos. Y si teníamos algún dato inicial, pues agregárselo. Esa es en esencia la aplicación de las integrales definidas. Con esto pasemos a resolver un ejemplo de examen, donde se nos da esta gráfica y el enunciado nos dice que esta gráfica representa el precio de un producto agrícola en miles de pesos y que se nos da la función que modela su decrecimiento, que pues es esta función y de x que está aquí. Y nos preguntan cuál es el total del precio recibido entre 2002 y 2006. Esencialmente lo que nos están pidiendo es que nosotros encontremos el área que está bajo esta función entre 2002 y 2006, lo que abarca todo esto. Y pues bueno, esto nos deja bastante claro nuestro problema. Vamos a llamarle a ese precio P, y esto va a estar dado por la integral que va desde 2002 hasta 2006, puesto que esos son los años entre los cuales nosotros queremos conocer el precio recabado, y integramos nuestra función, que es la siguiente. Nosotros integramos aquí respecto a x, y fijémonos en que esta función no es una función polinomial, así que no aplicamos aquí regla de potencia. Esta es una función que tenía la forma siguiente, ¿no? Y cuando nosotros integrábamos una de estas funciones, nosotros teníamos que esto era la constante que estaba en el numerador multiplicada por el logaritmo natural de nuestro denominador. Así que esto es lo que tenemos que realizar en este caso. Por lo tanto, el resultado de nuestra integral aquí, nuestra antiderivada, va a ser 10 veces el logaritmo natural de x menos 1998. Claro, todo esto evaluado entre 2002 y 2006. Y pues como siempre vamos a tener que sustituir esta x por ambos valores en los límites de integración, primero en 2002 primero en 2006 y luego en 2002. Así que vamos a ello. Primero trabajamos con x igual a 2006
Y entonces nosotros tendríamos que esto es 10 veces el logaritmo natural de 2006, cambiamos esa x por un 2006, menos 1998. Trabajamos primero el paréntesis y esto sería 10 veces el logaritmo natural de 8, que es lo que nos resulta en ese par de años. Si nosotros metemos esta expresión directamente en una calculadora para trabajar la parte del logaritmo natural, nosotros tendríamos que esto es aproximadamente 20.79. Así que ese es nuestro primer valor. Vamos a repetir lo mismo, pero ahora para x igual a 2002. Y tendríamos que esto sería 10 veces el logaritmo natural de 2002 menos 1998, que esto pues va a terminar siendo 10 veces el logaritmo natural de 4. Y calculándolo en una calculadora, nosotros obtenemos que esto es aproximadamente 13.86. Así que esos son nuestros dos valores a restar para obtener el precio recabado P, que esto entonces sería 20.79 menos 13.86. Y esto nos da un resultado aproximado de 6.93. Y ese sería entonces nuestro resultado final, que claro, aquí nos hablaban que esto estaba en miles de pesos, así que deberíamos decir que son 6.93 miles de pesos. Y ese es nuestro resultado final.